Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de ella. Ella es italiana. Nació allá en Italia, en un pueblito chiquito que se llama Mornés. Y nació un 9 de mayo de 1837, o sea, acaba de cumplir años, ¿verdad? Tiene poquito. Su papá se llamaba José y su mamá se llamaba Magdalena. Y ella era la mayor de 7 hijos. Entonces, pues le tocó aprender mucho, ¿verdad? Para poderle enseñar a sus hermanitos. Y de su papá, pues ella aprendió esa piedad sencilla, o sea, ese relacionarse con Dios, pero no con largas oraciones o con grandes sacrificios, sino que sabía que podía relacionarse con Jesús como una amiga. Y de su mamá aprendió como ese carácter amigable, simpático, ¿verdad? Sí. Ella nació en el pueblito de Mornés, pero luego se fueron a vivir a un lugar que se llamaba La Valponasca. ¿Han escuchado de esto, de La Valponasca? ¿No? Ella se fue para allá porque su papá trabajaba en las viñas, o sea, en un viñedo. Ustedes saben que un viñedo es un lugar donde crecen las uvas y entonces las cultivan y las arrancan y pues las venden o hacen el vino, ¿verdad? Entonces, junto con toda su familia, se fue a vivir a La Valponasca y trabajaba mucho. De hecho, dicen que ella era tan trabajadora que le ayudaba a su papá y los trabajadores, o sea, los hombres que estaban ahí, se cansaban y dejaban de trabajar y ella seguía. Entonces, una vez hasta le reclamaron a su papá y le dijeron, oye, si Maín sigue trabajando tan fuerte, nosotros no vamos a poderle seguir el paso y nos vamos a ir de aquí. Entonces ya el papá le dijo, no, Maín, tranquila, ¿verdad? Para eso no les había comentado. A ella le decían Maín, así como a ustedes les dicen un apodo de cariño, a ella le decían Maín en su casa. Ella también era súper lista en la catequesis. Ustedes estaban comentando que van a hacer su primera comunión, ¿verdad? Entonces, ella también se estaba preparando para la catequesis y se iba aprendiendo todo de memoria. Y en ese tiempo no era común que las niñas fueran a la escuela, imagínense. Solo iban los niños. Entonces, el hecho de que una niña le fuera muy bien en catequesis, pues era algo asombroso, porque en realidad ella no sabía escribir, solo sabía leer porque su papá le había enseñado. Entonces, ahí también descubrimos que ella era niña como todos ustedes, también tenía defectos, pero fue superándolos. Y con respecto a esto les voy a contar que cuando estaba en la catequesis, pues don Pestarino, se han escuchado de él, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién era don Pestarino? Don Pestarino creo que era un padre. Ajá. Sí, era un padre de ese tiempo que le enseñó a Maín a confesarse y le ayudó en sus malos hábitos que tenía. Exactamente. Él era el vicario de su parroquia. Entonces a don Pestarino le tocaba dar la catequesis y les ponía concursos a los niños para que se lo aprendieran bien. Entonces Maín era bien orgullosa en ese entonces y decía, yo no voy a dejar que ningún niño me gane. Yo siempre voy a ganar. Y se ponía a estudiar, ¿verdad? Y siempre le iba muy bien. Y de hecho don Pestarino la ponía como ejemplo. Pero como tú dices, Héctor, don Pestarino luego le fue ayudando a que fuera cambiando esos defectos. En lugar de ser orgullosa, le enseñó que fuera humilde, que no pasaba nada cuando alguien la contradecía, porque para esto también llegó a ser media enojona. Si ella decía algo y la contradecían, se enojaba y se ponía roja y le daba mucho coraje. ¿Les ha pasado? Yo creo que no, ¿verdad? No. Bueno, a ella sí le pasaba. Entonces, don Pestarino le decía, no, es que tienes que ser más sencilla, no pasa nada si te contradicen, tienes que tranquilizarte a ti misma. Luego, también fíjense que ella, al principio, era un poco vanidosa. De hecho, dicen que su papá la llevó una vez a una feria. Entonces ahí estaban vendiendo zapatos. Y Maín vio unos que eran como de charol, que brillaban muy bonito.
Entonces a ella le encantaron esos zapatos. Y dijo, pues le voy a pedir a mi papá que me los compre. Y ya fue, papá, cómprame los zapatos. Total, tanto le insistió que su papá se los compró. ¿Y qué creen? Don Pestarino la vio con esos zapatos. ¿Y creen que le agradó la idea a don Pestarino? No, ¿verdad? Porque ella lo hacía por ser presumida, para que todos vieran qué bonitos zapatos traía. Entonces, la llamó, habló con ella y le dijo, no, Maín, tú no tienes que ser presumida, tú tienes que ser sencilla, no importa lo que tengas, sino lo que eres en realidad. Entonces Maín dijo, bueno, pues se los voy a regalar a mi prima. Y don Pestarino le dijo, tú los vas a usar, pero los vas a usar untados de grasa para que ya no brillen. Imagínense, los zapatos que tanto le habían gustado, ahora los iba a usar y con esa vergüenza de que todo el mundo viera que sus zapatos estaban sucios. Pero ella lo hizo porque sabía que todo lo que le recomendaba a don Pestarino pues era para su bien, ¿verdad? Para que ella fuera creciendo en santidad. Entonces más o menos así vivió en su infancia, trabajando, siendo lista, aprendiendo a controlar su carácter, que era muy fuerte, y aprendiendo a ser humilde y sencilla. Después, pues ya iba creciendo y más o menos cuando tenía como 15 años, llegó ahí a su pueblo una epidemia. ¿Sí han escuchado de eso? Fue un momento muy importante en su vida, porque mucha gente ahí en Mornés se empezó a enfermar de esta epidemia que se llamaba tifus. Y pues como no había muchos doctores y no había mucho remedio para esto, pues la gente se moría realmente, niños que se morían, mamás que se morían de tifus. Y entonces, pues gracias a Dios, su familia así cercana, pues no se enfermó. Pero unos parientes un poquito más lejanos, después de un tiempo sí se enfermaron. Entonces don Pestarino le pidió que fuera a curarlos, que fuera a cuidarlos. ¿Y qué creen? ¿Ella quiso ir o no? Sí quiso ir. Sí quiso ir, ¿verdad? Porque sabía que a Dios le agradaba eso. Y ella decía, creo que me voy a contagiar, me lo dice mi corazón, pero aún así voy a ir. Entonces ahí ella fue súper valiente y se decidió, fue a la casa de sus parientes y los cuidó. Y sus parientes se sanaron, pero como ella lo había sentido, sí se enfermó. Para este entonces, pues ya tendría como unos 20 años, ¿ok? Y pues ya se enfermó y fue un momento muy difícil para ella, porque ya creía que se iba a morir y toda su familia estaba súper triste. De hecho, su papá, que era quien la quería así mucho, pues lloraba, ¿verdad? Porque estaba súper preocupado de que Maín se iba a morir. Y en ese momento, Maín en su enfermedad se da cuenta que muchas cosas que hacía era por orgullosa, porque se sentía muy fuerte. Todo ese trabajo, todo ese ganar en la catequesis, todo eso ser famosilla, digamos, era porque se amaba mucho a sí misma y tenía un poquito escondido a Dios, ¿verdad? Entonces ahí se decidió y le dijo a Dios, Dios, si me curo, concédeme que todos me olviden, menos tú, que sea olvidada por todos menos por ti. Y entonces, pues sí, gracias a Dios, ella se curó. Bueno, regresando ahorita un poco a cuando vivía en la Valponasca, ella pues le encantaba ir a misa y siempre vivía muy unida a Jesús a través de jaculatorias, a través de oraciones. Se acordaba de él así en un momento de su jornada y dejaba de hacer, no sé, el trabajo que estaba haciendo y se tomaba un momentito para orar. Y luego también le gustaba subirse como al segundo piso de su casa y había una ventanita. Entonces se asomaba y desde esa ventanita alcanzaba a ver la parroquia. Y pues ella decía, Jesús está ahí dentro de ese templo. Yo quiero unirme a él que me ama tanto. Entonces se ponía en oración y pronto su familia se empezó a unir a ella. Y entonces también se ponían a rezar junto con ella. Y esto es muy significativo porque ella en cualquier momento hacía oración.
no tenía que buscarse un momento específico, ¿verdad? O una oración definida, sino que buscaba estar unida a Jesús así en lo que ella iba viviendo. ¿Les parece buena idea eso? Sí. Sí. ¿A veces lo hacen? Pues a veces sí. ¿Sí? ¿Acordarse de Jesús en el día? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, y también fíjense, como les decía, a ella le gustaba mucho ir a misa. Y no era como nosotros que tenemos aquí la parroquia bien cerquita. ¿Tú sabes algo de eso, Héctor? Sí, leí que fue con su hermana, despertó a su hermana muy temprano. Ujú. Primero hizo los deberes, que era alimentar a las vacas y sacar agua del pozo. Ujú. Después de eso, tenían que caminar 30 minutos Ujú. para volver a Mornés, porque ahí estaba la iglesia. Y entonces, pues a veces se tardaban un poco más, y en esa ocasión se tardaron más porque estaba como que cubierto de nieve todo. Ujú, porque allá pues Todo cae igual. mucha nieve. Entonces, ella no tenía reloj, no sabía qué hora era. Entonces, se despertaba, así porque se programaba, ¿verdad?, para despertarse temprano. Y como decía Héctor, iba a hacer todos sus quehaceres para que su mamá no batallara en el día. Entonces, despertaba a su hermanita, que se llamaba Felicina, y se iban juntas a misa. Pero claro que era muy peligroso porque luego estaba todo oscuro, pero a ella no le importaba, porque ella quería encontrarse con Jesús, a quien amaba tanto. De hecho, una vez les pasó que llegaron a la parroquia y todavía estaba cerrada porque era de madrugada. Eran como las 4 de la mañana. Y entonces, ¿qué creen que hicieron? ¿Se quedaron ahí? Pues sí, esperando a que abrieran. Y se quedaron ahí rezando. Y de hecho cuenta Maín que hasta una vez se le pegaron los zapatos al piso porque el agua que traían se congeló. Pero no les importó, así entraron a la misa. Ellas lo que querían era encontrarse con Jesús. Y ahí viene una amiga muy especial que tuvo. Esta amiga la conoció ahí en la parroquia. ¿Tú sabes cómo se llamaba? Sí, Petronila. Petronila, muy bien. Y entonces, como ahí se encontraban, le dijo una vez Maín, oye, yo siempre te veo aquí y tú nunca me has hablado. Entonces ya a partir de ahí empezaron a hablar y fueron muy amigas, porque se daban cuenta que las dos, lo que las unía era Jesús, ¿verdad? Que las dos lo amaban muchísimo. Bueno, y ahora sí, volviendo a lo de la enfermedad, pues se curó, ¿verdad? Pero se dio cuenta que ya no era lo mismo en su vida, ¿ok? Que ya no era tan fuerte como antes. Y entonces, pues ella pensaba que ya no tenía que hacer. O sea, si antes lo que hacía era trabajar muy fuerte, que hasta le ganaba a los hombres, si ahora ya no tenía fuerza, pues ¿qué iba a hacer con su vida? Entonces tuvo un momento así de crisis, de no saber qué iba a hacer con su vida. Pero, pues Dios la inspiró, ¿verdad? Y se le ocurrió una muy buena idea. ¿Alguien sabe cuál fue esa idea? A ver, Lucía. ¿Héctor? Que fue con su amiga y Petronila le explicó el asunto. Ajá. Y luego le dijo que le podía enseñar a su amiga Petronila a coser Ujú. y que entonces podían hacer como un taller de costura para niñas como que están saliendo de la escuela a los 12 o 13 años. Exactamente. Bueno, más bien, ¿se acuerdan que no había escuela para niñas en ese Ujú. entonces? Las niñas se dedicaban a ayudarle a sus mamás y era lo único que aprendían. Entonces, Maín sí le dijo a Petronila, oye, ¿y si nosotras aprendiéramos a ser modistas? O sea, hacer vestidos, hacer muchas cosas de costura. Podríamos reunir a las niñas, enseñarles la costura y enseñarles a amar a Dios. Era una forma de atraerlas para que también pudieran ellas aprender el catecismo, enseñarles valores, enseñarlas a ser buenas, a hacer oración. Entonces, pues a Petronila le encantó esa idea y le pidieron ayuda a don Pesarino, ¿verdad? Él las apoyó y empezaron esa gran idea de hacer el taller. Entonces, poco a poco, empezaron a aprender. Al principio se equivocaban, ¿verdad? Y hacían cosas que no. Pero ya después empezaron a ser muy buenas costureras y empezaron a llegar las niñas y les enseñaban cómo lo tenían que hacer. Y entonces, en una ocasión, llegó un señor que era viudo. Entonces, este señor tenía 2 niñas, pero no las podía cuidar porque era comerciante. Y les dijo, oigan, no me pueden cuidar a mis niñas, yo no puedo cuidarlas. Entonces,
Maín y Petronila le dijeron que sí podían. Y las recibieron ahí. Y ahí empezó como que a hacer una nueva familia, ¿verdad? Estaba Maín, estaba Petronila, que eran como unas mamás para estas niñas. Y ahí empezó como que a crecer esta obra que ellas habían empezado. Empezaron a llegar cada vez más niñas. Y simultáneamente viene el encuentro muy especial que ella tuvo a los 27 años. En ese entonces, Don Bosco, en otra ciudad lejana, que se llamaba Turín, ya juntaba a los niños y les enseñaba también algún oficio, por ejemplo, que fueran zapateros, que fueran panaderos, les enseñaba algo y también les enseñaba catecismo. Entonces llega ahí a Mornés, Don Bosco, se encuentra con Maín y pues se asombra, porque todo lo que él estaba haciendo, Maín ya lo hacía. ¿Y qué creen? Que no era copy-paste? De que Maín, ay mira, veo que Don Bosco hace eso, ay le voy a copiar. No, a ella también se le había ocurrido por su cuenta. Entonces la maravilla fue que los dos hacían exactamente lo mismo por los niños, Maín por las niñas, y todo había sido idea de Dios, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo es el que los había iluminado. Entonces cuando se conocen, se dan cuenta de esa sintonía tan grande que hay entre ellos. Y Maín pues queda muy asombrada y ve a Don Bosco. Y ella dice, Don Bosco es un santo, yo lo siento en mi corazón. Y se da cuenta de que todo lo que Don Bosco va diciendo, ella ya lo siente, ella ya lo cree. Entonces ya Don Bosco les habla a Maín y a Petronila y les sugiere que sigan haciendo el bien a las niñas, que él está pensando pues abrir algo, ¿verdad? Para que también haya una congregación que cuide a las niñas. Entonces, Don Bosco pues regresa a Turín y sigue pensando todo esto, ¿verdad? La maravilla de haber encontrado a una muchacha que ya hacía lo mismo que él, ¿verdad? Y entonces, pues ya lo platica también con Don Pestarino y se dan cuenta de que estas muchachas, porque ya había crecido la familia, ya no eran nada más ellas dos, que estas muchachas estaban preparadas para ser religiosas, para entregarle su vida a Dios, al servicio de la niñez, de la juventud, ¿verdad? Entonces, ya después de un tiempo, sucede que Don Bosco les invita a que si quieren ser religiosas, y Maín dice luego, ¿qué? Sí, que está encantadísima. Petronila también dice que sí. Y entonces varias, más o menos unas 13 jóvenes, empiezan a vivir en comunidad y ya empiezan a entregarle su vida a Dios en la oración, en el servicio, en el amor a los niños y a los jóvenes. Y ya funda Don Bosco y Madre Mazzarello esta congregación, que es el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, un 5 de agosto de 1872. Fíjense, Madre Mazzarello en ese entonces ya tenía 35 años. Y ahí es cuando le da su sí a Jesús para siempre. Y pues ahí empieza a crecer la familia, ¿verdad? Ya no solo son las poquitas niñas que recibían al principio, sino que ahora son muchas y ahora abren un colegio. Y las niñas aprendían mucho, aprendían el catecismo, aprendían la costura, aprendían el francés, y sobre todo aprendían que ellas también podían ser santas. Y Madre Mazzarello pues tuvo unas virtudes que resaltan en ella. Obviamente vivió la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? De una manera excepcional. Pero también resaltan en ella que aprendió a ser muy humilde. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al principio era orgullosa? Pues cambió completamente y fue la más humilde de todas las Sores que vivían en esa casa. También se acuerdan que les había dicho que no sabía escribir. Sí. Bueno, a ver, ¿tú qué ibas a decir, Héctor? Que ya después empezaron como en una institución. ¿En una escuela? Sí, en una escuela, y luego una de las varias niñas ahí no sabían escribir porque no tenían la escuela, pero Maín fue fue la primera que dijo, enséñenme a escribir. Sí. Entonces ahí fue súper humilde, ¿verdad? Porque imagínense, ella era la madre, o sea, era la directora de todas.
Imagínate que tu directora venga a tu salón a aprender a escribir contigo. A ella, pues no le daba pena. Ella era muy humilde. Decía, es que miren esta mano torpe que no me sale bien la letra. Pero no pasaba nada. Ella se aplicaba y hacía las planas y hacía la caligrafía para aprender, ¿verdad? Y luego también, cuando se equivocaba, pues también pedía perdón. Aunque hubiera sido una niña, aunque hubiera sido una hermana, iba y les pedía perdón y les decía, oye, creo que me equivoqué, no te debí de haber dicho esto. Entonces ahí siempre ella nos enseña la humildad. Luego también ella vivió la maternidad, aunque no tuvo hijos, así como cualquier mamá, ella tuvo muchas hijas, tanto las niñas de ahí como las Ores, porque siempre era bien comprensiva, era bien paciente. Y cuando tenía que corregir, corregía con firmeza, pero siempre por amor, buscando el bien de esa personita a la que estaba acompañando y corrigiendo. Y de hecho, dicen las Ores que hasta luego les gustaba equivocarse para que la madre Mazzarello las corrigiera, porque lo hacía con tanto amor que las hacía sentir amadas aún en esa corrección. Fíjense. Y luego, pues obviamente también encontramos en ella la unión con Dios. Ella, como les decía, se unía a Jesús con pequeñas oraciones. No se estaba todas las horas en la capilla, pero desde donde estaba siempre unida a Jesús. Si estaba, no sé, cocinando, se acordaba de Jesús. Si estaba en el patio jugando con las niñas, a las rondas, a la pelota, se acordaba de Jesús. Si estaba estudiando, se acordaba de Jesús. Y esa es la clave para la santidad que ella nos da. Que desde donde estemos, podemos acordarnos de Jesús y unirnos de corazón a Él. Decirle, Jesús, yo te amo mucho, ayúdame a ser como tú. Jesús, ayúdame a ser santo o santa como lo eres tú. Y luego fíjense que también ella, como siempre estaba unida a Jesús, pues vivía siempre con una gran alegría. Cuando nosotros somos amigos de Jesús no tenemos cara triste. Aunque nos pasen dificultades, aunque nos pasen problemas, confiamos que Él está con nosotros y por eso podemos vivir alegres. Entonces ella también nos da ese secreto, que la santidad está en la alegría. Y ella decía, la alegría es el signo de un corazón que ama mucho a Jesús. Entonces si ustedes ven una persona alegre, seguramente es porque en su corazón tiene a Jesús. Y pues ya más o menos, no sé si sí les río aquello que les dije. Ya después vivió realmente muy poquito tiempo siendo madre, así siendo religiosa. Murió en 1881. A ver, ¿alguien sabe a qué edad? A los 44 años. Ajá. Ella, ¿se acuerdan que había profesado, o sea, había empezado a ser religiosa a los 35? Y a los 44 murió. O sea, realmente le bastó muy poquito tiempo para llegar a ser santa, ¿verdad? ¿Algo que quieran comentar, Coti, que se me haya pasado? Que investigué también que cuando ella murió, sus restos como que los tienen en la Basílica Madre de María Auxiliadora en Turín. Exactamente, ¿sí? En Italia. Entonces, si algún día vamos por allá, ya saben que ahí podemos encontrar, de hecho están de un lado los restos de San Juan Bosco y del otro lado los restos de Madre Mazzarello. Ahí están juntos porque pues son los padres de nuestra familia, ¿verdad? Sí. De la familia salesiana. Sí. ¿Tú, Coti, quieres comentar algo, preguntar algo? No, ¿todo bien? ¿Todo claro? A ver, que en 1877 ya había visto a muchos jóvenes y a muchos señores hacer misiones, y entonces ella con Petronila se embarcó en una misión, pero justo cuando estaba en esa misión, cuando ya estaba en el lugar, porque tenían que embarcarse en bote y luego con todo el mal clima como Cristóbal. Y entonces ahí recordé que casi a su edad, cuando ya se iba a morir, que se volvió a enfermar, que ya no me acuerdo de qué era, pero se recuperó y luego ya regresó, se volvió a enfermar y fue lo final. Sí, de hecho fue porque en realidad ella no iba a viajar a América, iban a ser las hermanas, ¿verdad? Porque como ella era la madre general, pues se tenía que quedar cuidando la casa, digamos, ¿no? Entonces las hermanas fueron las que en 1877
iban a ir a América y Madre Mazzarello pues ya estaba enferma, pero decía, yo las quiero acompañar hasta el puerto de donde van a embarcarse, porque quiero darles la bendición y que sepan que yo las acompaño, ¿verdad? Entonces, en ese viaje para acompañar a las primeras misioneras que venían hacia acá, fue que se enfermó y le decían, pero madre, regrésese, no tiene por qué estar aquí. Y ella les decía, es que tengo que acompañar a mis hijas, es la última vez que las voy a ver. En ese tiempo no había aviones, ¿verdad? Pues no. Entonces, ahí se despidió de ellas, les dio los últimos consejos, que fueran buenas, que se amaran entre ellas, que amaran mucho a las niñas. Y pues ya, y se enfermó mucho, regresó a la casa, pero pues ya iba muy enferma y ahí murió. Pero desde entonces todas las hermanas, las niñas, decían, es que nuestra madre es una santa. Y cuando murió, pues todas lloraron mucho, ¿verdad? Porque se estaban separando de una mamá realmente. Pero tenían la esperanza de que la iban a encontrar en el cielo. Y decían, es que Madre Mazzarello es una santa. Y nosotras, correspondiendo a ese amor que siempre nos tuvo, también tenemos que ser muy santas. ¿Qué pasó, Daniel? Es que también investigué que ya hasta despuesito de la Segunda Guerra Mundial ya fue cuando la reconocieron como santa. Exactamente. A ella pues sí se tardó un poco el proceso de canonización, porque como su santidad fue en la humildad, en lo callado, Sí. no era que hubiera hecho grandes milagros en vida. Sí, como Jesús. Ajá, como Jesús, o también como Don Bosco, ¿verdad? Que luego era muy evidente que él era santo porque sucedían muchos milagros por su intercesión. Con Madre Mazzarello realmente no. O sea, ella vivía la santidad en lo más pequeño de cada día. Y por eso casi nadie lo notaba. Porque ella decía, por ejemplo, cada puntada de mi costura es un acto de amor a Dios. Imagínate. ¿Como cuántas puntadas haría en cada costura? Miles, ¿verdad? Sí. Entonces, 1000 actos de amor al día. Entonces, casi nadie lo notaba, pero ella estaba unida a Jesús. Y bueno, sí lo notaban en su actitud de servicio, en su actitud de alegría, pero no en milagros que ella hubiera alcanzado de Dios, ¿verdad? No sé qué más.